Como vimos en la descripción del algoritmo de propagación hacia atrás, para poder realizar la actualización de los pesos de la red es necesario propagar hacia adelante las muestras de entrenamiento de tal manera que podamos estimar los errores que la red está cometiendo para cada una de las muestras en cada una de las salidas y posteriormente propagar el error hacia atrás para poder calcular los gradientes que permiten hacer la actualización de los pesos de la red. Eso implica que en cada una de las iteraciones del algoritmo es necesario almacenar los valores antes y después de la aplicación de la función de activación en cada una de las neuronas y en cada una de las capas de la red y para cada una de las muestras de entrenamiento. Eso implica entonces que el entrenamiento de la red, si el número de muestras y el número de neuronas es elevado, tiene entonces un alto costo en la memoria que se consume y en el número de operaciones que es necesario llevar a cabo para poder hacer la actualización de los pesos de la red. Adicionalmente, tenemos que tener en cuenta que la función de costo que nosotros estamos tratando de minimizar es una función de costo no convexa, es decir, es una función de costo que tiene varios máximos y varios mínimos. Como el algoritmo de entrenamiento es un algoritmo basado en gradiente, fácilmente puede quedarse atascado en mínimos locales. Es necesario entonces buscar una alternativa que permita reducir el costo computacional o hacer el entrenamiento de la red de manera más eficiente y que ayude a evitar que el algoritmo de entrenamiento se quede atascado en mínimos locales. El esquema de entrenamiento en el cual se utilizan todas las muestras para hacer el cálculo del error y posteriormente hacer la actualización de los pesos de la red se conoce como un esquema de entrenamiento tipo batch o por lotes. La alternativa a ese método de entrenamiento se conoce como un entrenamiento tipo online, el cual está basado en un algoritmo de entrenamiento conocido como a gradiente descendente estocástico. En inglés, stochastic gradient descent. Este entrenamiento consiste en utilizar solo una de las muestras para realizar la actualización de los pesos. Es decir, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un criterio J que corresponde a una suma o a un promedio de los errores que se cometen para cada una de las muestras de entrenamiento, desde J igual a 1 hasta ns, cuando hacemos, y aquí tenemos el error para cada una de esas muestras, cuando hacemos el gradiente del error, entonces nosotros normalmente decimos el gradiente de J es 1 sobre ns, la sumatoria es de J igual a 1 ns, de el gradiente con respecto a la muestra E sub J. Entonces, en lugar de hacer la acumulación de los errores para posteriormente hacer el gradiente, lo que vamos a hacer es calcular el gradiente para cada una de las muestras de manera individual y hacer la actualización de los pesos para cada para cada uno de los errores obtenidos. Eso implica que en lugar de hacer n sub s, propagar n sub s veces la red y luego hacer una sola actualización, lo que vamos a hacer es propagamos la red n sub s veces y hacemos n sub s actualizaciones del gradiente. De esa manera, la cantidad de memoria que tenemos que utilizar para almacenar los resultados en el paso forward se reduce porque solo debemos almacenar los resultados para una muestra y para esa sola muestra vamos a hacer la actualización de los pesos del gradiente. Adicionalmente, vamos a ganar en tiempo de convergencia porque como estamos haciendo actualizaciones de los pesos para muestras de manera parcial, entonces la red se va moviendo más rápidamente. No tenemos que esperar hasta que pasen todas las muestras para poder hacer la primera actualización de la red. Entonces vamos a ganar también en tiempo de convergencia. Por otro lado, hacer el gradiente a través de utilizando solamente una muestra, permite, por ejemplo, que en lugar de seguir una línea en el gradiente como lo tenemos aquí en la gráfica, que vaya, digamos, con el acumulado del gradiente en cierta dirección, sino que como estamos utilizando una muestra
al azar cada vez que calculamos el gradiente y nos movemos de acuerdo a esa muestra, es posible que la dirección del gradiente para una muestra vaya así, mientras que para la siguiente muestra vaya así, mientras que para la siguiente muestra vaya en esta dirección y así sucesivamente. Y aunque nos demoremos más pasos en alcanzar el óptimo, vamos a tener la ventaja de que el hecho de que estemos utilizando una muestra a la vez evita que la función que el algoritmo de optimización se quede atascado en mínimos locales, porque si una muestra lo lleva hacia ese mínimo local, el gradiente de otra muestra lo puede sacar de allí. Entonces, utilizando un gradiente descendente estocástico, podemos resolver ambos problemas. Hacer más eficiente el cálculo del algoritmo de entrenamiento porque necesitamos menos memoria y adicionalmente evitar que el algoritmo se quede atascado en mínimos locales. En todos los casos, el algoritmo no puede garantizar la convergencia al óptimo local, pero puede evitar definitivamente que el algoritmo se quede atascado en mínimos locales. Un problema que tiene el algoritmo de gradiente descendente estocástico cuando utilizamos una sola muestra es que, como vemos, los gradientes pueden ir en varias direcciones y eso puede causar que nos demoremos muchas iteraciones en llegar al óptimo. Por lo tanto, podemos utilizar una estrategia intermedia entre el algoritmo tipo batch y el algoritmo de gradiente descendente estocástico online y utilizar una estrategia conocida como mini batch. En esta estrategia, entonces, en cada iteración del algoritmo, lo que hacemos es tomar el conjunto de muestras n sub s y dividirlo en un número k de subconjuntos. Calculamos el error para cada uno dentro de cada uno de esos subconjuntos K y hacemos la actualización de los pesos para cada uno de esos subconjuntos K. Es importante tener en cuenta que en cada iteración del algoritmo vamos a utilizar todas las muestras, solo que no acumulamos el error para todas las muestras en un solo instante, sino que acumulamos el error para cada una de las muestras dentro de cada uno de los K subconjuntos. Actualizamos los pesos de la red y seguimos con el siguiente mini batch. El valor del mini batch se convierte entonces en un parámetro del algoritmo de entrenamiento igual, por ejemplo, que la tasa de aprendizaje del gradiente. En esta gráfica podemos observar el comportamiento diferente de un algoritmo de entrenamiento por gradiente descendente estocástico, en el que utilizamos una sola muestra para hacer la actualización de los pesos, un algoritmo por mini batch y el algoritmo convencional por batch. En este caso, la función de costo que estamos graficando es la función de costo del algoritmo perceptron, que en este caso sí es una función de costo convexa, pero podemos hacernos una idea del comportamiento del algoritmo. En el caso del modelo batch, como estamos utilizando el acumulado del error para todas las muestras, entonces vamos siempre en una dirección hacia el gradiente. En el caso del algoritmo mini batch, vamos a utilizar algunas de las muestras o las muestras divididas en subconjuntos, entonces el gradiente puede tomar a veces algunas direcciones diferentes y luego igual vamos a alcanzar el óptimo. Y en el gradiente descendente estocástico vamos a ir en diferentes direcciones en el gradiente dependiendo del gradiente para cada una de las muestras que utilicemos en cada una de las iteraciones. Perdón, en las iteraciones utilizamos todas las muestras, pero las utilizamos individualmente y aunque nos demoremos más, vamos a llegar también eventualmente a converger hacia el óptimo. Aquí vamos a ver entonces ya la aplicación de una red neuronal a un problema muy conocido en Machine Learning que se conoce como Make Moons. Es un toy problem que se utiliza para evaluar diferentes algoritmos de entrenamiento. En este caso, en el diagrama de dispersión, entonces tenemos muestras de dos clases, unas que están representadas por puntos verdes y otras que están representadas por puntos grises. Vamos a utilizar entonces una librería clásica para la definición de redes neuronales. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la librería NeuroLab. Definimos entonces un objeto de la clase NewFF, que en este caso es una red feedforward, es decir, una red que se propaga hacia adelante. En este caso particular, esta librería nos pide que le definamos el rango particular de las entradas. Aquí vamos a definir
La arquitectura de la red, en este caso es una red con dos capas, una capa oculta de 5 neuronas, una capa de salida de una sola neurona y aquí definimos las funciones de activación para las dos capas. Como tenemos un problema de clasificación de dos clases con una sola neurona en la capa oculta y una función de activación sigmoidal, podemos resolver el problema. El resto del código que observamos aquí es simplemente para poder hacer la gráfica. Aquí vemos entonces que una vez hacemos el entrenamiento de la red y validamos la red para diferentes valores en toda esta malla de valores del espacio que tenemos aquí, vemos la frontera que es capaz de construir la red para hacer la clasificación entre las dos clases. A continuación vamos a ver entonces un ejemplo de el efecto que tiene la utilización del algoritmo de gradiente descendente si utilizamos la variante gradiente descendente estocástico o un mini batch. En este caso vamos a utilizar la librería MLP Classifier de Scikit-Learn. Podemos observar entonces aquí el resultado en términos de el efecto en la función de costo para el mismo problema de clasificación de la que observamos en la figura anterior para un algoritmo por batch, un algoritmo por mini batch y un algoritmo online. ¿Qué podemos ver? Entonces observamos entonces que el algoritmo tipo batch empieza a minimizar la función de costo y se queda atascado en un mínimo local y ya no es capaz de salir de ahí. Por el contrario, el algoritmo online llega rápidamente a un valor, digamos, de mínimo inferior al valor del batch y por otro lado, el comportamiento del algoritmo mini batch se tarda un poco más en alcanzar un mínimo, pero miren, observen aquí que este algoritmo mini batch incluso alcanzó un valor de mínimo inferior al del algoritmo online. Adicionalmente, podemos ver en la siguiente gráfica el efecto que tiene la tasa de aprendizaje en los tres esquemas de entrenamiento. En el caso anterior teníamos una tasa de aprendizaje de 0.1. En este caso tenemos una tasa de aprendizaje de 1, es decir, aumentamos la tasa de aprendizaje. Como podemos observar, la tasa de aprendizaje tiene un efecto nefasto en el algoritmo online. Si nosotros aumentamos la tasa de aprendizaje, es decir, el tamaño del salto en el gradiente, para el caso del algoritmo online, eso puede generar que el algoritmo no converja. Por esa razón, es mucho mejor utilizar esquemas de entrenamiento de tipo mini batch que nos pueden garantizar la convergencia a un mejor mínimo y que adicionalmente no son tan sensibles a la tasa de aprendizaje. Hasta ahora hemos visto los elementos fundamentales de la teoría clásica de las redes neuronales, su unidad básica que es el perceptrón, la manera de combinar el perceptrón a través de múltiples capas para construir una red neuronal, la capacidad que tiene la red neuronal de resolver problemas más complejos a partir precisamente de la combinación de múltiples neuronas básicas, el algoritmo de entrenamiento, diferentes funciones de activación y finalmente diferentes esquemas de entrenamiento que nos permiten realizar el entrenamiento de manera más eficiente. Sin embargo, esa teoría clásica de redes neuronales tiene varias limitaciones. La primera de ellas es que si yo quiero cambiar la función de costo para el problema que estoy tratando de resolver, porque las funciones de costo estándar no son apropiadas para mi problema, implica que de manera manual yo tenga que realizar todo el cálculo analítico de los gradientes y luego hacer la implementación de todo el algoritmo porque las librerías convencionales no me van a permitir hacer el cambio o la modificación de la función de costo. Lo mismo pasa si yo no quiero una arquitectura, por ejemplo, como un perceptrón multicapa, sino que quiero variar la arquitectura, debo entonces de manera manual construir todas las reglas de actualización y hacer analíticamente el cálculo de los gradientes que me permitan entonces hacer el entrenamiento de esa nueva arquitectura. Actualmente existen paquetes para realizar el cálculo simbólico de los gradientes y digamos, la teoría clásica de las redes neuronales y las librerías que hacen uso de toda esa teoría clásica no utilizan esos paquetes de cálculo simbólico, por lo tanto no tenemos la posibilidad de calcular automáticamente los gradientes. Adicionalmente, las funciones de activación que vimos anteriormente tienen algunos problemas, en particular hay un fenómeno conocido como el desvanecimiento del gradiente
que evita que yo pueda construir redes neuronales con muchas capas. Es decir, cuando tengo 3, 4 o 5 capas ocultas, al utilizar funciones de activación, por ejemplo, como la sigmoide o la tangente hiperbólica, me produce un efecto en el que prácticamente no llega ningún gradiente a las primeras capas ocultas y los pesos de esa red no se mueven, los pesos de esas capas no se mueven, evitando así que la red realmente pueda ajustarse al conjunto de datos con el que yo estoy tratando de entrenarlo. Por lo tanto, entonces es necesario proponer nuevas funciones de activación que permitan evitar ese tipo de errores. Adicionalmente, todas las librerías clásicas de entrenamiento de redes neuronales no utilizan ninguna estrategia de paralelismo, teniendo en cuenta que el entrenamiento de una red neuronal con un número de muestras elevado es computacionalmente costoso. Es necesario entonces utilizar estrategias que permitan realizar la paralelización del algoritmo y de esa manera poder lograr el entrenamiento de la red de manera más eficiente. Finalmente, existe un concepto muy importante actualmente en toda la línea de trabajo del Deep Learning que se conoce como el Transfer Learning. Transfer Learning implica que yo pueda entrenar una red neuronal en un contexto con un conjunto de datos específico y luego transferir parte de la información que la red obtuvo del primer entrenamiento para ser utilizada en la solución de un segundo problema. Eso se conoce como transfer learning. Las librerías convencionales del entrenamiento de redes neuronales no permiten realizar transferencia de aprendizaje. Por esa razón, digamos, todas estas limitaciones son las que enfrentan frameworks actuales como TensorFlow o PyTorch y que permiten entonces sacar mucho más potencial de este tipo de modelos. Y es lo que veremos entonces de ahora en adelante.